Bienvenidos a un nuevo estudio bíblico. Hoy vamos a hablar sobre quién es el Espíritu Santo. ¿Quién es esta persona? Porque cuando hablamos del Espíritu Santo muchas veces, muchas personas piensan en poder, en milagros, en dones, en manifestaciones sobrenaturales, como si fuese una especie de energía sobrenatural, ¿no? Sin embargo, antes de comprender lo que el Espíritu Santo hace en nosotros, hay que conocerle, hay que saber quién es el Espíritu Santo, no qué es el Espíritu Santo, ¿no? Porque comprender la identidad del Espíritu Santo fortalece nuestra adoración a Él, corrige nuestra adoración también, ¿no? Corrige conceptos erróneos y nos permite relacionarnos con Él de acuerdo con la verdad revelada en la Biblia, en las Sagradas Escrituras. Entonces la Biblia presenta al Espíritu Santo como algo mucho más que una simple fuerza espiritual o algo de influencia divina. Hay muchos falsos profetas y mucha gente que engaña en internet diciendo que el Espíritu Santo es una madre, que el Espíritu Santo es una mujer, que es la mujer del Padre, ¿no? Cosas muy extrañas. Los judíos entienden como el Espíritu Santo como la Shejinah, que es la parte femenina de la energía impersonal que ellos tienen como Dios, porque ellos no creen que Dios sea una persona, sino que ellos creen que Dios es una energía. Pues dentro de esa energía la parte femenina es la Shejinah y es el Espíritu Santo que ellos creen. Esto es una aberración en realidad, ¿no? Es una forma de pensar demoníaca que distorsiona completamente quién es el Espíritu Santo. Entonces, en este estudio de hoy, aquí está el mapa de estudio. ¿Qué veremos hoy? Bueno, vamos a ver que el Espíritu Santo es Dios. Número 2, el Espíritu Santo es una persona. Y número 3, el Espíritu Santo es inseparable del Padre y del Hijo. Este estudio lo vamos a hacer con la Biblia. Como siempre, la Biblia es la palabra de Dios inspirada por el Espíritu Santo. Por tanto, vamos a tomar la Biblia como lo que es la palabra de Dios, sin errores, sin fallos, infalible e inerrante como siempre se ha creído, aunque haya muchos que no lo crean así. Bien, vamos a ver. Primero, el Espíritu Santo es Dios. ¿Cómo podemos saber que el Espíritu Santo es Dios y no una energía cósmica? Que todas las religiones creen en esa energía y que esa energía se ha manifestado en diferentes pueblos de forma diferente, pero es la misma energía, como algunos dicen. Bueno, vamos a ver qué dice la Biblia, qué dice Dios. Y aquí vemos que la Biblia afirma claramente que el Espíritu Santo posee la misma naturaleza divina que el Padre y el Hijo. No es un ser creado, no es un ángel exaltado o una fuerza impersonal. Él es plenamente Dios. El judaísmo, que yo lo practiqué durante mi adolescencia, el judaísmo habla de que Dios es una fuerza impersonal, es una energía, es un Ein Sof, es una energía infinita e impersonal que no es consciente de sí misma y que que fluyó a las Sefirot, y que en ese fluir de las Sefirot es donde se creó la conciencia de Dios. Ellos creen que Dios es un ser creado, que el Dios al que tú rezas es un ser creado, de una energía primitiva, increada, que no es consciente de sí misma, que va más allá de eso, ¿no? Es simplemente luz. Entonces, ese tipo de
pensamiento acerca de Dios es satánico, porque le estás quitando el valor a Dios. Le estás diciendo, eres algo creado, eres un accidente. Eres literalmente un accidente, porque si no fuiste, si te creó un accidente de una energía impersonal que no es consciente de sí misma, ni puede obrar, ni puede accionar, no es una persona. Por lo que este tipo de religiones están influenciadas por el diablo, porque no quieren que el diablo, que Dios sea como lo que es, 3 personas, un mismo Dios. Esto lo vamos a ver en un próximo estudio acerca de la Trinidad, que es muy importante y la gente o bien no lo entiende y es normal, es difícil de entender, o bien no lo quieren entender. Bueno, vamos a ver qué dice Hechos, escrito por San Lucas en el siglo I. Vamos a ver qué dice Hechos, capítulo 5, versículo 3 y 4. Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo? Ananías era un cristiano primitivo que tenía unas propiedades, unos terrenos, unas propiedades, y las vendió para donarlas a la causa, ¿no? Para donarlas a la iglesia, y mintió. Y en verdad no tiene ningún tipo de sentido porque eran suyas, las propiedades eran suyas, podría haberlas vendido y quedarse todo el dinero, pero mintió en el dinero solo para tratar de engañar a Dios. Pero fijaos cómo relaciona Lucas cuando escribe, ¿no? Lo que Pedro dijo, cómo relaciona al Espíritu Santo y a Dios. Fijaos, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo? ¿A quién mintió Ananías? Al Espíritu Santo. Pero mira cómo sigue. Y sustrajeses del precio de la heredad, reteniéndola, no se te quedaba a ti, y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. ¿Qué está diciendo aquí Pedro? Pedro está diciendo que Ananías mintió al Espíritu Santo, y en el versículo 4 que Ananías mintió a Dios. ¿Qué significa eso? Que Ananías mintió a la persona del Espíritu Santo, que en esencia es Dios. Esto es lo que dijo. Y aquí ya podemos ver qué creían los cristianos en el siglo I, que el Espíritu Santo era una persona y que era Dios, plenamente Dios. Entonces vamos a seguir. El Espíritu Santo posee atributos exclusivos de Dios. Por ejemplo, el Espíritu Santo es eterno. Hebreos 9:14 dice: cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, y limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. El Espíritu Santo es omnipresente, algo que solo Dios puede tener. Vamos a leer el versículo completo. Salmo 139, del 7 al 10. Tu Espíritu me acompaña a todas partes. No puedo escapar de tu presencia. Si subiera al cielo, allí estarías. Si bajara a las profundidades de la tierra, ahí estarías. Si fuera al oriente donde nace el sol, allí estarías. O al occidente, al fin de los mares, ahí estarías. Aún allí me agarraría de tu mano y tú me conducirías. Esto es hermoso, ¿no? Como el Espíritu Santo está omnipresente en todo lugar, en todo tiempo, está a tu lado, está a nuestro lado. Y el Espíritu Santo es omnisciente. Primera de Corintios, capítulo 2, dice: pero Dios nos ha mostrado eso por medio del Espíritu, porque lo sabe todo, incluso los secretos más profundos de Dios. Nadie puede saber los pensamientos de los demás. El único que sabe los pensamientos de alguien es el Espíritu que está dentro de él. Igualmente nadie sabe los pensamientos de Dios, sino el Espíritu de Dios. Claramente el Espíritu Santo es Dios, y el Espíritu Santo, como es Dios,
posee atributos exclusivos para Dios, porque nadie puede saber nuestros pensamientos más que Dios. Y nadie puede saber los pensamientos de Dios más que Dios mismo, ¿no? Es lógico. Bien, el Espíritu Santo realiza obras que solo Dios puede hacer. Por ejemplo, participó en la creación, Génesis capítulo 1, versículo 2. Génesis, es un poco lío leerlo, cada versículo, pero yo quiero leerlo porque es importante para que la gente no se engañe y no crea a alguien que dice de forma muy convincente que el Espíritu Santo es una energía madre o el Espíritu Santo es una energía cósmica, cuando la Biblia dice otra cosa. Por eso quiero leerlo, aunque sea un poco molesto estar parando para leerlo. Génesis 1, versículo 2. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Como vemos, el Espíritu Santo participa en la creación. El Espíritu Santo da vida. Mira que dice en Job, capítulo 33, versículo 4. Mira qué bonito este versículo. El Espíritu de Dios me hizo y el soplo del Omnipotente me dio vida. Es increíble. El Espíritu Santo participa en la creación. El Espíritu Santo da vida y el Espíritu Santo inspiró las Escrituras. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 21. Versículo archiconocido. No sé si leer del 19. Vamos a leer desde el 19 para tener el contexto. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien estar atentos como a una antorcha que alumbra el lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Increíble. El Espíritu Santo es Dios. El Espíritu Santo posee atributos exclusivos a Dios, pero el Espíritu Santo aparte participa en la creación, da vida e inspira las Escrituras. ¿Qué significa esto? Que el Espíritu Santo merece nuestra adoración, que el Espíritu Santo merece nuestra obediencia y que el Espíritu Santo merece nuestra reverencia. Por lo que no podemos considerarlo como un traje que Dios se pone como que en los unicitarios, por ejemplo, que creen que Dios es como una especie de tawhid islámico, ¿no? Que es un anciano en el cielo y que se disfraza de Espíritu Santo, luego se disfraza de Padre, luego se disfraza de Hijo. No tiene ningún tipo de sentido eso. Lo que tiene más sentido y lo que es verdad y lo que revelan las Escrituras es que el Espíritu Santo es Dios y es una persona. Y el Espíritu Santo no es igual al Hijo, no es igual al Padre, pero los tres son uno. Y esto no lo dice ningún concilio. No lo dice un pagano que se convirtió. Esto lo dice las Escrituras, inspiradas por el Espíritu Santo, como acabamos de leer en 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 21. Entonces, como dije, muchas personas hablan del Espíritu Santo como una energía. Yo esto, cuando estaba en el judaísmo, yo lo estudié sobre el Ein Sof, la Kabbalah, cómo se entiende a Dios, cómo se introdujo ese pensamiento neoplatónico a partir del siglo XII más o menos. Entonces, esto a mí ya me suena. A lo mejor a gente que no ha estudiado esto le parece extraño que se entienda al Espíritu Santo como una energía, pero es lo que se estudia en el mundo, es lo que el diablo está promoviendo, e incluso lo he visto yo en las iglesias. Y donde en las iglesias se dice Shejinah y se dice cosas así. Se dice Espíritu Santo.
Y hablan como si el Espíritu Santo fuese una fuerza, una energía o un poder que tú tienes que invocar para que todo lo que tú dijeses o declarases con tu boca se tenga que cumplir obligatoriamente, como que es una máquina cósmica, mecánica, que tú activas una energía y tiene que conspirar a tu favor esa energía. Eso es lo que cree la gente. Y se esté metiendo en el cristianismo, esta forma de pensar satánica. La Biblia, la palabra de Dios, inspirada por el Espíritu Santo, no enseña una energía impersonal. El Espíritu Santo es alguien, es una persona. Y una persona, nosotros entendemos como persona a alguien con cuerpo, un ser humano. Eso no define que es una persona. Un ser humano con cuerpo no define una persona. Cuando nosotros decimos que el Espíritu Santo es una persona, no lo decimos porque tenga un cuerpo físico, sino por poseer intelecto, voluntad, emociones. Estas son las características de una persona. Entonces, el Espíritu Santo posee todo eso. El Espíritu Santo tiene intelecto, voluntad, emociones. Sí, y vamos a demostrarlo con las Escrituras, como siempre. Número 1, el Espíritu Santo tiene intelecto. Romanos 8:27. El que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu. Primera de Corintios 2:10. Porque el Espíritu todo lo escudriña aún en lo profundo de Dios. ¿Qué es el intelecto? El intelecto es la capacidad de la mente para pensar, para comprender, para razonar, para analizar y para conocer la verdad. Entonces, según lo que hemos leído, ¿tiene intelecto el Espíritu Santo? Romanos 8:27. El que escudriña los corazones sabe cuál es, sabe la verdad, puede razonar. Es la intención del Espíritu. Primera de Corintios 2:10. Porque el Espíritu todo lo escuadriña aún lo más profundo de Dios. ¿Tiene intelecto? Tiene intelecto. ¿Pero tiene voluntad el Espíritu Santo? ¿Tiene voluntad propia o tienes que activarlo con salmos en hebreo y danzas hebraicas? ¿O tiene voluntad? ¿O es una persona y tiene voluntad y puede hacer las cosas porque a él le da la gana? ¿O tienes que activarlo con palabras hebreas? ¿Cómo se hace eso? Bueno, ¿qué es la voluntad? La voluntad es la facultad de una persona para elegir, para decidir y para actuar. Primera de Corintios 12, 10 al 11. Repartiendo a cada uno en particular como él quiere. De hecho, voy a leerlo entero. A otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Porque todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como él quiere, o como yo le activo, con salmos en hebreo. No. El Espíritu Santo da sus dones como a quien él quiere. Entonces, el Espíritu Santo ya hemos visto que tiene intelecto y el Espíritu Santo tiene voluntad. Pero ¿qué pasa con las emociones? Efesios 4:30 dice: y no contristéis al Espíritu Santo. ¿Qué son las emociones? Las emociones significa experimentar sentimientos o respuestas internas ante personas, situaciones o pensamientos. Por lo que no contristar al Espíritu Santo significa que esa persona tiene emociones. Por lo tanto, es plenamente una persona. Pero no solo eso, también se comunica al Espíritu Santo. Habla, como pone en Hechos 13, versículo 2. Enseña, como dice en Juan 14:26. Da testimonio, como dice en Juan 15:26. Y guía, como dice en Juan 16:13. Vamos a leer
cada uno de estos versículos. El Espíritu Santo habla. Hechos 13, versículo 2. Dice: ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Esto se refiere a cómo el Espíritu Santo llamó a Pablo y Bernabé para el primer viaje misionero de Pablo. Esto lo hemos estudiado en el primer concilio de Jerusalén, que os dejaré el estudio abajo en la descripción. Bueno, ¿quién habló aquí? El Espíritu Santo. Por lo tanto, el Espíritu Santo habla. Y no solo habla, sino que elige, ¿no? El Espíritu Santo enseña. Juan 14, 26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Aquí hay gente que dice que el Consolador se refiere al profeta Muhammad. Juan 15, 26. El Espíritu Santo da testimonio. Vamos a leerlo. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. El Espíritu Santo da testimonio. Y el Espíritu Santo guía. Juan 16, 13. Dice: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Aquí no solo hemos visto que el Espíritu Santo es Dios, tiene atributos exclusivos a Dios, sino que es una persona. Claramente la Biblia muestra que el Espíritu Santo es una persona. ¿Por qué? Porque tiene intelecto, tiene voluntad, tiene emociones y aparte se comunica, nos habla, nos enseña, nos da testimonio, nos guía. ¿Sabes que hay muchos cristianos que en vez de buscar la guía del Espíritu Santo, buscan la IA cuando tienen algún problema? En vez de buscar la guía del Espíritu Santo, buscan la IA cuando tienen algún problema. Como si el Espíritu Santo no pudiese ayudarte. O sea, es Dios. La IA no es Dios. Por lo que si el Espíritu Santo fuese simplemente una fuerza, podríamos estar usándolo, podríamos usarlo. Pero como es una persona, no estamos llamados a usar al Espíritu Santo, sino que estamos llamados a conocerlo, a honrarlo, a vivir en comunión con Él. Y existe una gran diferencia entre buscar el poder del Espíritu Santo y conocer al Espíritu Santo. Existe una gran diferencia en eso. Bien, el Espíritu Santo es inseparable del Padre y del Hijo. Los tres aparecen juntos en el bautismo de Jesús. Jesús bautizándose, el Espíritu Santo descendiendo como paloma sobre él y la voz del Padre diciendo: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Vamos a Mateo 3, 16 para leerlo. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía sobre paloma y venía sobre él. Y hubo una gran voz en los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Aquí vemos como en Mateo están presentes el Hijo bautizado, el Espíritu desciende sobre él y el Padre habla desde el cielo. ¿No? Aquí vemos claramente la diferencia entre el Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero cómo los tres son uno en esencia. Jesús distingue al Espíritu Santo
del Padre y de Él mismo. En Juan 14, 16 al 17. Vamos a leer Juan 14, 16 al 17. Y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, porque mora en vosotros y estará en vosotros. Tú no puedes conocer a una energía impersonal. Tú puedes conocer a una persona. ¿Qué persona? El Espíritu Santo. Aquí Jesús habla de que del Padre, de sí mismo y del Espíritu Santo, ¿no? Si nos vamos más técnicos, ¿no? Si nos vamos más al griego, la expresión otro consolador que usa Jesús, en griego es aios, que significa otro de la misma clase, indicando que el Espíritu Santo comparte la misma naturaleza divina que el Hijo. Como dicen los musulmanes, si Jesús hubiese referido a otra persona o a otro profeta, hubiesen usado la palabra heteros, que significa otro de una clase diferente. Otro profeta, otra persona diferente a mí. Pero no, usó aios, usó una palabra que es otro de la misma clase que yo. Por lo tanto, está hablando claramente del Espíritu Santo. El Espíritu Santo participa del nombre único de Dios. En Mateo 28 al 19 dice lo siguiente: Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Jesús aquí dice en el nombre, en singular, no en los nombres. Hay un solo nombre porque hay un solo Dios, como dice la Biblia. Escucha Israel, Jehová tu Dios, Jehová uno es. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Solo hay un solo Dios. Sin embargo, menciona 3 personas distintas: Padre, Hijo, Espíritu Santo. Yo creo que está clarísimo que la Biblia habla de la Trinidad, de la Santísima Trinidad. O sea, no puedes negarla. Tienes que arrancar páginas enteras de la Biblia para sostener la unicidad, la doctrina unitaria, ¿no? Por lo que llegamos a la conclusión, en este estudio donde nos hemos introducido en el estudio del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo es Dios. ¿Por qué? Porque comparte plenamente la naturaleza divina y posee todos los atributos de Dios, como hemos visto. El Espíritu Santo es una persona porque piensa, quiere, siente y se relaciona con nosotros. No es una fuerza impersonal, como creen en el judaísmo, por ejemplo. Y el Espíritu Santo es inseparable del Padre y del Hijo. Es la tercera persona de la Trinidad, distinta en persona, pero en esencia, gloria y propósito con el Padre y el Hijo. Y mi reflexión final. Cuando comprendemos quién es el Espíritu Santo, nuestra adoración se vuelve mucho más profunda, porque ya no estás hablando con una energía, sino con alguien que está cerca de ti, que está a tu lado y que no se va hagas lo que hagas, porque Él prometió estar cerca de ti y cuidándote. Nuestra doctrina se vuelve mucho más sólida, no porque uno diga que el calvinismo es más sólido o que el arminianismo es más sólido, no es esa doctrina, sino la doctrina en que Cristo es Dios, vino a esta tierra, murió por nuestros pecados, resucitó para darnos vida eterna, y que su palabra, que es esto, la Biblia, no tiene errores y que podemos confiar en ella. Podemos usarla como luz a este mundo lleno de tinieblas. No es un libro donde hay tinieblas, sino luz que viene de Dios.
por lo que nuestra doctrina, nuestra fe está fundamentada en la roca, más fundamentada en la roca. Y ya no dudamos que por si alguien nos dice que la Biblia es falsa o que Jesús no resucitó o cosas así. Ya no dudamos porque sentimos cómo el Espíritu Santo nos guía y nos fortalece y fortalece nuestra doctrina. Y el Espíritu Santo, cuando comprendemos esto de Él, acerca de Él, mejora nuestra relación con Dios, ¿no? La hace más completa. Por lo que nosotros debemos reconocer con reverencia su identidad. El Espíritu Santo es el Dios eterno, digno de ser conocido, digno de ser amado y digno de ser adorado junto con el Padre y junto con el Hijo. Este es el Espíritu Santo, quien te cuida, quien te guarda, quien te bendice, quien te guía, quien te prospera, quien te ayuda, quien te consuela, quien te hace sentir su presencia, que repara cualquier dolor. También quien te incomoda a veces cuando estás haciendo algo que no le agrada, porque le entristece. Es una persona, pero es una persona que lo único que siente por ti es amor. Es un amor infinito, inexplicable, que no podemos entender. Por lo tanto, igual que el Padre, igual que el Hijo, el Espíritu Santo decide amarte cada día y su misericordia es renovada cada día hacia ti. Cuando entiendes esto, el Espíritu Santo ya empiezas a relacionarte con Él de una forma mucho más diferente. Ya no es una energía cósmica en la que tú tienes que decir 4 palabras en hebreo o en sánscrito y depositas sobre ti energía. No. Ya empiezas a conocer realmente a Dios y decir, Dios, el mismo Dios que creó los cielos, que creó la tierra, el mismo Dios que hemos visto, que estuvo presente en la creación, que dio vida, que tiene atributos exclusivos de Dios, quien conoce todo, quien está presente en todos lados, quien nos guarda, quien nos guía, es el mismo Dios que mora dentro de mí y conoce mis pensamientos, mis intenciones, y que todo lo que Él quiere es que yo llegue al propósito que Él designó para mí, y todo lo que Él quiere es mi bienestar. Cuando entiendes esto, todo lo demás que el diablo te quiere ofrecer lo mandas a la basura y te quedas con la verdad que es revelada en las Escrituras, que el Espíritu Santo es Dios, que el Espíritu Santo es una persona, que el Espíritu Santo es inseparable del Padre y del Hijo, y que el Espíritu Santo está siempre, siempre, siempre a tu lado, como dice el Salmo que hemos leído. Vayas donde vayas, si te vas al cielo, si te vas a las profundidades de la tierra, ¿de dónde podrás huir? No se puede huir del Espíritu Santo. Su amor te acompaña siempre. Su persona te acompaña siempre. No solo a ti, sino a todos. Entonces, hasta aquí el estudio de hoy. Es muy interesante el estudio del Espíritu Santo. Voy a hacer más estudios bíblicos sobre él, sobre cómo se manifiesta, sobre la llenura del Espíritu Santo, los dones del Espíritu Santo, para conocer más profundamente a este Dios tan amoroso que tenemos, para conocer más profundamente a Dios. No tanto para lograr cómo piensa Dios o para ponerle límites a Dios, sino para conocerle realmente, conocer cómo Él obra, para así entender cómo Él puede obrar a nuestra vida. Así que gracias por ver este estudio y que la paz del Señor esté sobre ti.